a todos sobre nuestro canal Miradas del Islam, que analiza el mundo islámico, que desmonta los estereotipos y te pone en camino hasta el espíritu crítico. Aquí nuestro objetivo es entender para no juzgar. Últimamente se habla mucho en los medios de comunicación sobre los drusos. Se difunden muchos estereotipos sobre ellos que son secretos, misteriosos, guerreros, fanáticos o que todos piensan igual. ¿Qué piensan de todo esto? Me parece muy sentencioso y en mi opinión viene de la desinformación. Claro, en realidad faltan estudios profundos sobre ellos. ¿Alguien de acá sabe quiénes son los drusos? No. Solamente he visto un artículo sobre ellos en el contexto del conflicto en Siria, en Suecia. El periodista decía que son súper secretos y misteriosos. No sé si creo este artículo. La verdad me parece un argumento un poco engañoso. Claro, ¿cómo os parece investigar para obtener información y una perspectiva crítica? Pues empezamos ya, no podemos perder más tiempo escuchando estereotipos y mentiras. ¿Qué han oído sobre el origen de la comunidad drusa? Los drusos nacieron en Europa como una secta de druidas medievales. Los drusos son simplemente un partido político, no una religión. Son una secta secreta de magos que controlan gobiernos. Hay tantas informaciones falsas sobre ellos. En realidad, la corriente drusa surge en Egipto durante el siglo IX, en el contexto del califato fatimí. Ahí gobernaba el califa al-Hakim bin Hala, una figura clave. Muchos vieron en él una manifestación divina. El movimiento fue organizado por Hamza ibn Ali, quien articuló la nueva doctrina. Otro predicador, Muhammad al-Darasi, difundió las ideas públicamente. De su nombre se derivó el término drusos. Entonces ellos nacen del Islam. Pues nacen dentro del mundo islámico, pero su camino será distinto. Los primeros drusos desarrollaron una fe esotérica. Mezclaron elementos del Islam ismaelí con filosofía neoplatónica y enseñanzas ocultas. Redactaron textos como el llamado Kitab al-Hikmah, que solo leen los iniciados. Desde sus inicios, la comunidad fue cerrada a conversión. Ese fue el origen. En la siguiente sección venimos con contexto y diferencias religiosas con Sara. En los siglos X y XI, durante el reinado del califato fatimí en Egipto, surgió una nueva religión, la drusa. Esta combina elementos del Islam con la filosofía griega y las creencias hindúes. Los primeros drusos se asentaron en el actual Líbano y al norte de Israel, en aldeas de montaña que siguieron siendo parte de su comunidad hasta el día de hoy. En su historia han soportado guerras, dinastías, persecución religiosa. Durante el mandato británico se mantuvieron neutrales, pero en la Guerra de Independencia de Israel de 1948 apoyaron al bando israelí, incluso después de la Guerra de los 6 días en 1967. Algunos drusos en los altos del Golán conservaron su ciudadanía israelí y la siria, lo que refleja la complejidad de la historia. Hoy en día hay poco más de 1 millón de drusos en todo el mundo. Viven principalmente en Israel, Líbano, Siria, Jordania y también en Estados Unidos. No buscan un estado propio, sino que son leales a los países que habitan. Suelen vivir en aldeas de montaña donde cultivan para sustentar a sus comunidades. En Israel se les reconoce como un grupo religioso independiente con sus propios tribunales para asuntos familiares. Alberga 300.000 drusos. Los drusos han desempeñado un papel clave en la política libanesa. Un ejemplo es Kamal Jumblat, un líder muy influyente que incluso llegó a ser ministro de Interior, pero fue asesinado en 1967, tras de lo cual su hijo Walid asumió el liderazgo, y aunque alternó sus alianzas entre Siria, Occidente y Hezbollah, siempre buscó mantener el poder político de su comunidad. Por otro lado, Siria alberga la mayor población drusa, más de 700.000 personas. Se concentran en la región de Jabal al-Drusus y alrededor de Esbeita. Han liderado importantes levantamientos como el de 1925 contra el dominio francés. Durante la guerra civil siria formaron sus propias milicias para protegerse, sus aldeas agrupándose en coaliciones como los Hombres de la Dignidad o el Consejo Militar de Esbeita. En Israel los drusos suman alrededor de 140.000 personas, principalmente en Galilea y en los altos del Golán. Allí gozan de autonomía religiosa, tienen sus propios tribunales para asuntos como el matrimonio, el divorcio y la adopción. Además, son parte activa del Estado, como representación en el ejército y la política.
Creen en un Dios único y trascendente, conocido como Almuar al-Akbar, la mente suprema. Enfatiza la unidad de Dios y rechaza cualquier representación antropomórfica de lo divino. Uno de los aspectos más distintivos de la creencia drusa es el concepto de reencarnación. La doctrina drusa sostiene que el alma es eterna y experimenta un ciclo de renacimientos. El ciclo continúa hasta que el alma alcanza la unificación con lo divino. La sabiduría o hikma es un principio fundamentalmente de la fe drusa. Las escrituras drusas, conocidas como Rasail al-Hikma, son las epístolas de la sabiduría. Son una colección de textos filosóficos y teológicos que guían a sus fieles en su camino espiritual. La fe drusa es estrictamente monoteísta y reconoce una jerarquía divina de seres espirituales. Los elementos centrales de esta jerarquía son Hakim Diyar Allah, considerado una manifestación divina y una figura central en la teología drusa. Hamza ibn Ali, el fundador de la fe drusa y líder espiritual clave. Baharuddin, otra figura prominente que jugó un papel crucial en la configuración de la doctrina drusa. Ahora bien, ¿qué hace particular a esta comunidad? ¿Son musulmanes? Parece haber gran confusión con respecto a su estatus dentro del Islam, característica que hoy en día tiene repercusiones que más adelante exploraremos. Pero, ¿qué es ser musulmán? Según Menéndez, un musulmán es cualquier persona que practique el Islam como religión y que acepte su doctrina. Y aunque hay secciones del Islam que aceptan a los drusos como parte de la religión, las cosas van más allá. La herencia que poseen viene de una rama chií ismaelí del Islam. Son étnicamente árabes, pero ellos mismos no se reconocen como musulmanes, ya que practican lo que es una mezcla de creencias, como chiitas, antiguos filósofos griegos e hinduismo. Es decir, eso es más un asunto de autopercepción. A lo largo de su historia, la legitimidad de su identidad se ha puesto en cuestión y por mucho tiempo fueron perseguidos como herejes por otros grupos islámicos. Tienen un fuerte sentido de identidad y fe a pesar de no tener un territorio designado para su nación. Es difícil afirmar sobre la lógica de sus creencias debido a que se considera su conocimiento como secreto y en general es una comunidad muy cerrada que no acepta ni conversos ni matrimonios con otras religiones. Los enfrentamientos entre milicias drusas y grupos beduinos sunitas comenzaron al pasado 13 de julio a raíz de un audio falso en el que supuestamente un líder druso habría hecho difamaciones contra el profeta Mahoma. Tanto la comunidad drusa como el gobierno central sirio desmintieron rápidamente la veracidad de ese audio. Esta situación ha escalado con intensidad, derivando en enfrentamientos armados directos entre milicias y facciones locales. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, los combates han dejado ya decenas de muertos y heridos. El intento del gobierno de Damasco por intervenir en la región no logró calmar las tensiones y terminó en ataques aéreos israelíes, que bajo el argumento de proteger a la comunidad drusa, bombardeó no solo a la región de Esbeida, sino también a Damasco, atacando el cuartel general del ejército sirio. El acuerdo alcanzado ha logrado calmar parcialmente la situación. No obstante, las milicias drusas continúan exigiendo mayor autonomía, en contraste con la visión del presidente interno al-Sharan, quien busca reconstruir una Siria unificada tras más de 14 años de guerra civil. Para concluir, podemos decir que la comunidad drusa, debido a su estatus ambiguo, tanto política como religiosamente, puede ser instrumentalizado para fines estatales de la región, partiendo de una historia llena de diversidad filosófica que hace difícil la cristalización de identidades concretas. En fin, Aprendimos para no juzgar. ¡Adiós!